Capítulo 2.2 En las calles. En el almuerzo íntimo, el señor ministro, latifundista en cierne a la sombra del patriotismo de la alta burocracia, derrochó toda su generosidad en honor de don Luis Antonio Urrestas, a quien admiraba y respetaba en secreto. Actitud gentil que de rato en rato parecía reaccionar en venganza subconsciente, subrayando lo valioso e indispensable de la colaboración política. Se refería a sus servicios incondicionales en el mantenimiento de un viejo orden de cosas. Pierda cuidado. Yo arreglo. Yo ordeno. Nuestra noble y caritativa organización económica no puede ser alterada solo por dar gusto a 4 pícaros. A 4 agitadores, señor ministro. ¡Eso! 4 cholos sin honor y sin nombre. Felizmente, ahora gozamos de una vigilancia suprema, de un gobierno que no se anda por las ramas, que no da su brazo a torcer, que no debe darlo, chilló el latifundista tratando de adular a su aliado. ¡Jamás!, dijo el señor ministro con orgullo mientras se limpiaba con la servilleta los labios sucios de jugo de estofado. Debe ser un talandeta el que fue. No, la solicitud está firmada por Játiva. Ah, José Manuel Játiva, un chagra con ínfulas de tinterillo, tan criminal como los Landeta y los Toco. Estos cholos amayorados son un verdadero problema nacional. Cada vez crecen y se avivan más. Los reclamos son diarios, las quejas son atrevidas. Sí, pero... ¿Qué? Del mismo modo que cubría y encubría su realidad física con cigarros, habanos, con tabaco americano, con perfumes, con joyas, con paños extranjeros, a don Luis Antonio Urrestas le gustaba disfrazar lo rancio y retrógrado de su espíritu latifundista, olor a vargueño, a baúl de cuero, a plata enterrada, a sacristía de aldea, a cuarto de bacines, soñando y hablando de fantásticos proyectos de tipo industrial y capitalista, minas, fábricas, máquinas, puentes y carreteras. En verdad, aquella chifladura le obligó muchas veces a realizar cosas paradójicas. Metió tractores en su hacienda de cerros y quebradas. Abrió una oficina con aspecto de pequeño banco, donde las operaciones más audaces se reducían a firmar pagarés y letras de cambio con intereses adelantados y usurarios. Se dio fama de experto en automóviles, en ferrocarriles, en aviones, en barcos, en gringos. Chapurreaba un inglés de tercer orden. Hizo circular de cuando en cuando la prensa, folletos, planes económicos de su invención para salvar al país, cínica copia de alguna revista norteamericana o europea. En el momento que estos cholos desgraciados empiecen a usar la electricidad, las máquinas, yo tengo algo preparado, afirmó en tono de triunfo don Luis Antonio Urrestas, e hizo una larga y detallada exposición de un proyecto tan extraño y fantástico que el señor ministro se quedó con la boca abierta y pensó utilizar como propias en su ministerio aquellas ideas geniales. Por la sonrisa hipócrita e infantil, por el brillo codicioso de las pupilas, por una serie de afirmaciones fallidas en tono gutural del alto funcionario público, el latifundista, disfrazado de gran señor de las finanzas y de la industria, comprendió e interpretó claramente lo que pensaba su interlocutor, y con rara habilidad, juego y expresión de su fondo turbio, cambió el diálogo en su provecho. ¿Y cómo piensa el señor ministro arreglar el asunto? ¿Qué asunto? ¿El del reclamo? Ah, el empleado ya sabe. Es cuestión de plazos. 15 a 20 días más. Y luego llega el cansancio, el aburrimiento de los interesados. No siempre puede trasladarse a la capital. Claro, lo que me preocupa es que los runas, sordos salvajes, pueden rebelarse. No sería nada raro que... Sí, pero... ¿Qué? ¿Tiene usted alguna fórmula? Bueno, algunas. Ah. Muchos han fracasado por falta de energía, de pata férrea. Ahora... Don Luis Antonio Urrestas y el señor ministro, como si el mismo bicho les hubiera picado, se enredaron en una discusión plagada de anécdotas baratas,
Cada cual recordó con lujo de detalles y a su manera y entender los fracasos, a lo que ellos llamaban así, de los diferentes métodos utilizados por la caridad cristiana para salvar a la raza vencida desde la conquista. Dudas teológicas sobre la existencia del alma en el habitante de América, pasando por los siglos de la colonia, mitas y encomiendas en la realidad, sabias leyes de Indias para los archivos de España, hasta la República, concertaje de Guasipungo, de prisión por deudas, de salario mínimo. En el negro panorama social evocado y manoseado por el señor ministro y por don Luis Antonio Restas, tan oscuro como el café tinto que humeaba en las tazas, surgió de pronto la solución salvadora. El latifundista, disfrazado de gran señor de las finanzas y de la industria, exclamó prendiendo un cigarro: «Hemos visto que todo da pésimos resultados. Eso de la educación es un cuento largo y costoso de los maestros de escuela. Aquello del nivel económico, del alza de salarios, otro desplante de atrevimiento de ciertos cholos criminales, la psicología, las costumbres, el vestido. ¡Oh! ¡Oh!», repitió el señor ministro como un eco, a lo cual el poderoso invitado, con gesto de orador de sociedad patriótica, continuó: «El problema es la moral, está en la sangre». ¿En la sangre? Debemos cambiar la sangre de nuestras gentes. ¿Cómo? Fomentando la inmigración europea, que vengan gringos de todas partes del mundo a mezclarse con las indias, con las cholas, con... ¿Y nosotros? ¿Y los hombres de estas tierras?, cortó a tiempo el señor ministro con gesto de quien reclama su lugar de macho en la sociedad. Bueno, nosotros. Se traerá también mujeres. Ah. Además, para ese entonces nosotros habremos concluido nuestro ciclo. Estaremos bajo tierra, afirmó don Luis Antonio, al comprender que su proyecto de mestizaje no fue debidamente expuesto y desentonaba con la pulcritud de su casimir inglés, con el perfume de su cigarro blanco habano, con el brillo de sus zapatos, con su cara cuadrada y rasurada de caballero de nobles empresas. Esa forma de decir hubiera estado bien en un vejete curuchupa de jaqué, con quevedos, barbita en punta y paraguas bajo el brazo. Al despedirse, después de haber hablado por 2 largas horas sobre el mismo tema y sus formas de represión legal e ilegal, el latifundista disfrazado de gran señor de las finanzas y de la industria murmuró: «Entonces, así quedamos en eso». Sí, en eso. Ningún testigo de aquella entrevista hubiera podido responder qué era eso. No obstante, para el señor ministro y para don Luis Antonio Restas, eso era una especie de juramento, de pacto, de mutua ayuda. Eso era el acuerdo para la represión legal e ilegal. Una vez en su automóvil, último modelo, don Luis Antonio ordenó a su chofer: «A la oficina, deprisa». «Bien, señor».